Buenos días con todos, sean bienvenidos. Vamos a continuar con nuestros estudios acerca del liderazgo en la iglesia, guiándonos unos a otros. Vimos la semana pasada, ¿es mala la autoridad? Y esta semana vamos a estudiar sobre Dios, el pastor de su pueblo. La idea principal del estudio de hoy es que a lo largo de la Escritura, Dios se revela a sí mismo como el pastor de su pueblo. A partir de la revelación de Dios como pastor, aprendemos acerca de su compasión, ternura, fidelidad, justicia y de su cuidado amoroso para cada uno de los suyos. Comencemos con una oración. Gracias, Señor, por esta mañana que nos permites estar aquí en tu iglesia y congregarnos juntos, Señor, para adorar tu nombre. Te pedimos que tu nombre sea adorado, que sea glorificado, Dios, en este lugar por tus hijos. Te pedimos, Padre, que todo lo que hagamos esté bajo tu voluntad y que sea de agrado para ti, Señor. Realmente hemos venido con un corazón humillado, arrepentido, Dios, de nuestros pecados, y queremos adorarte, Señor. Queremos bendecir tu nombre. Queremos darte gracias porque nos has salvado. Te pedimos, Dios, que en este estudio nos muestres como tú eres el pastor que cuida de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En este estudio analizaremos una porción amplia de las Escrituras. Ezequiel capítulo 34 es un pasaje extenso en el que Dios condena la maldad de los pastores de Israel, revela su propio carácter como el pastor de su pueblo y promete liberar a su pueblo en el futuro. Vamos a leer Ezequiel capítulo 34, versículos del 1 al 24. Ezequiel 34, del 1 al 24. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis las enfermas, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuando mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas,
y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras, enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Según este pasaje, los pastores de Israel se alimentaron y se vistieron a sí mismos, descuidando a las ovejas. Versículos 2 y 3. El versículo 4 nos dice que no fortalecieron a las débiles, no curaron a las enfermas, no vendaron a las heridas, no trajeron de vuelta a las descarriadas y no buscaron a las perdidas. En otras palabras, se hicieron ricos explotando a los pobres de Israel en vez de hacer justicia. Además, al vivir injustamente, renunciaron a su responsabilidad espiritual de guiar al pueblo en obediencia a Dios. Así, este pasaje se refiere probablemente a actos concretos de explotación económica que los líderes de Israel perpetraron en contra de la nación. Como resultado de la injusticia y la negligencia de los pastores, el pueblo de Dios se dispersó por toda la faz de la tierra, convirtiéndose en alimento para las bestias salvajes. Versículos 5 y 6. Esto se refiere al exilio, en el que como un acto de juicio por el pecado del pueblo, y especialmente por los pecados de los líderes, Dios hizo que su pueblo fuese tomado cautivo por una nación extranjera. La actitud de Dios hacia los pastores es de justa indignación. Él promete juzgar a los pastores, poner fin a sus malas acciones y rescatar a su pueblo de ellos. Versículos del 7 al 10. Y en los versículos del 11 al 16, Dios promete varias cosas. Ir a buscar a sus ovejas y reconocerlas en todos los lugares donde fueron dispersadas. Versículos 11 y 12. Sacarlas de los pueblos donde fueron esparcidas y traerlas de vuelta a su propia tierra. Versículo 13. Apacentarlas en buenos pastos. Versículos 13 y 14. Hacerlas dormir en buen redil. Versículo 14. Pastorearlas él mismo. Versículo 15. Y en el versículo 6, buscar a la perdida, hacer volver a la descarriada, vendar a la perniquebrada, fortalecer a las débiles y destruir a las engordadas y a las fuertes que oprimen al rebaño. En otras palabras,
Dios promete cuidar personalmente a su pueblo, deshaciendo el daño que los pastores inicuos han hecho y asegurando su completo bienestar. La promesa de reunir y alimentar a sus ovejas revela que Él es un Dios que provee para su pueblo y que se preocupa por todas sus necesidades. La promesa de Dios de buscar a las perdidas, traer de vuelta a la extraviada y fortalecer a las débiles, revela que Él es compasivo y que es tierno. Dios se compadece en las debilidades de su pueblo y condesciende personalmente para cuidarlo. La promesa de Dios de destruir a los que habían abusado a su pueblo y de pastorear a su pueblo en justicia revela que Él es santo y que Él es justo. Dios castigará a aquellos que dañan, explotan y abusan de otros, y su gobierno sobre su pueblo es perfectamente justo con todos. Que Dios es el pastor de su pueblo significa que deberíamos depender de Él para que Él supla todas nuestras necesidades, como lo vemos en el Salmo 23. Confiar con esperanza en que Él cuidará de nosotros en todas las circunstancias. Someternos humildemente a su disciplina y corrección y ofrecerle adoración y alabanza con gozo. Salmo 95, 6 y 7. Dios promete que cuando rescate a su rebaño, Él establecerá su siervo David sobre ellos para pastorearlos, en los versículos 22 al 24. Dios cumple su promesa enviando a Jesús, el Hijo de David, el buen pastor, para reinar sobre su pueblo y pastorearlos en justicia para siempre. En Jeremías 3:14, Dios promete reunir a su pueblo en Israel una vez más, tal y como lo promete en Ezequiel 34. Pero en el verso 15 de Jeremías 3 vemos otra faceta del plan redentor de Dios. Jeremías 3:15 dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. La profecía de Jeremías 3:15 de que Dios dará pastores según su corazón nos lleva a esperar que Él guiará a su pueblo no solo mediante su príncipe de los pastores, primera de Pedro 5:4, sino que a través de muchos otros pastores justos bajo su autoridad. Esta profecía se cumple en la iglesia cuando Cristo da a los pastores o ancianos como dones para su iglesia. Vamos a Efesios capítulo 4, versículos del 8 al 12. Efesios 4, del 8 al 12. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es posible que te sorprendas al saber que la palabra pastor en nuestras Biblias se refiere en realidad a un pastor de ovejas en el griego. Por tanto, cuando leemos acerca de los pastores en la Biblia, deberíamos pensar en los pastores de los rebaños. Es por eso que Pedro escribe a los ancianos de las iglesias locales en primera de Pedro 5, versículos del 1 al 4. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que son también
participante de la gloria que será revelada. Apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En Ezequiel 34 vemos el carácter de Dios como el pastor de su pueblo y leemos acerca de su promesa de pastorear personalmente a su pueblo a través del Hijo de David. En Jeremías 3:15, Dios promete enviar a su pueblo pastores conforme a su corazón. Y en Primera de Pedro 5, casi como si estuviera abierto Ezequiel 34 delante de él, Pedro encarga a los pastores que pastoreen a la grey de Dios como Dios quería. Todos estos pasajes en conjunto nos enseñan que los pastores deben guiar a la iglesia con justicia, imitando el carácter de Dios, alimentar al pueblo de Dios con lo que necesitan, la palabra de Dios, no explotar al pueblo de Dios para ganancia egoísta, sino ser ejemplos para la grey, cuidar especialmente a los miembros del rebaño que son débiles o están enfermos, particularmente aquellos que están espiritualmente débiles o enfermos, buscar a los que se desvían del rebaño, ejerciendo una disciplina amorosa que refleja cómo Dios trata con nosotros cuando nos desviamos. ¿Qué tienen que decir estos pasajes a la persona que es escéptica o se siente incómoda acerca de la autoridad de la iglesia? La idea básica es que, al darnos una imagen rica del carácter de Dios y de la forma en que Él ejerce autoridad, estos pasajes nos muestran lo que Dios espera de aquellos que están en autoridad. Y lo que espera es nada menos que pastoreen como Él lo hace. Esto significa que el abuso de autoridad nunca es la voluntad de Dios, y los que merecen una sanación divina por abuso de autoridad solo demuestran que no merecen ejercer dicha autoridad en primer lugar. Esto debería consolar y animar a aquellos que son escépticos a la autoridad, y debería socavar ese escepticismo. Por la autoridad que Dios quiere ver es una autoridad que refleja su propio carácter, una autoridad que es justa, compasiva, amorosa y abnegada para el bien de los demás. Oremos. Gracias, Señor, porque en esta mañana hemos podido ver tu corazón, que es amable, amoroso, que eres tierno y compasivo, que nos busca, Señor, cuando nos descarriamos, cuando estamos perdidos. Va, Señor, a nuestro encuentro. Te damos gracias, Padre, porque estábamos perdidos y tú nos encontraste, Señor. Te damos gracias, Señor, cuando nos disciplinas, porque estamos desviándonos de tu camino, Señor. Queremos saber y estar convencidos, Dios, de que eres un Padre que nos ama profundamente. Y te pedimos, Dios, por las autoridades de esta iglesia, que tú seas guiando cada una de sus vidas para que puedan imitarte, Señor, para que puedan ejercer la autoridad de forma piadosa, amable y amorosa, Señor. Te pedimos, Padre, que tu pueblo crezca en conocimiento, Señor, crezca en amor y en comunión, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.